sos fotógrafa. Hoy te identificás con la fotografía. O sea, te encanta, agarras una cámara y sos la persona más feliz del mundo. Y de a poco fui rearmando esta Loli que se rearmó a partir del arte, quizás. Creo que ahí salió una florcita y empezó creciendo. Bienvenidos a Circuitos Inusuales, un podcast de Yuki donde conversamos con hacedores creativos sobre los estímulos, desafíos e interrogantes que los trajeron hasta acá. Porque como nos gusta decir, la creatividad tiene su propio recorrido. Mi nombre es Josefina Rodríguez Egaña, fundadora de Yuki y anfitriona de este nuevo espacio que tanto nos entusiasma. Yuki es una comunidad y agencia creativa que reúne el talento de esta generación. Busca ser plataforma de expresión cultural y de exploración de ideas, promoviendo la búsqueda constante y la colaboración como forma de hacer. Loli laburó es cambio y reinterpretación. Desde muy chica encontró en el arte un medio para canalizar emociones y transitar su búsqueda de identidad. Y en la fotografía, puntualmente, una forma concreta de transmitir con imágenes lo que no podía decir con palabras. Loli lleva adelante su propia agencia creativa, Citizens of Tomorrow, junto a Amanda Trossman, su socia y amiga. Ahí es donde se cocinan proyectos variados, intercambian roles y Loli transita su propia metamorfosis, cambiando de piel cada vez que ella misma así lo requiere. En este capítulo nos cuenta cómo agarró la cámara y sacó foto a todo lo que se le posaba enfrente hasta llegar a conseguir trabajar en el Fashion Week de Nueva York, hacer fotos para Chanel, salir featureada en Dazed y en Vogue y obtener el tercer lugar en el concurso Latin American Professional en los Sony World Photography Awards en el 2021, con su proyecto llamado Ciudadanos del Mañana. Arrancó temprano y se mantuvo muy inquieta, intrépida y laburadora. Tiene un uso del humor ácido y del absurdo que le permite cuestionar la realidad, sacarla de los lugares solemnes y transformarla en posible cuestionamiento. Una nueva perspectiva embebida en disrupción pop. Espero que esta conversación les sea tan transformadora como a mí. Gracias por escuchar. Bienvenida, Loli. Muchísimas gracias por tenerme acá. Un placer, un placer. Desde varios lugares ya venían sugiriendo tu nombre y bueno, fue sumar los puntitos y decir definitivamente tiene que venir al podcast. Vamos a arrancar con una ronda rompehielo para descontracturar y la primera pregunta es un libro que te haya flasheado. La noche de los tiempos de René Barjavel. Un desayuno favorito para arrancar el día. Café con leche. Un disco que escuches cuando necesitas motivarte. Aqua, quizás, con todo Barbie Girl, Dr. Jones, sí. Una película a la que recurras seguido. Ready Player One de Spielberg. Una herramienta, puede ser app o analógica, que tengas para organizar tu día. Notas del celular. Un hack que consideres tener para afrontar un momento incómodo. A través de la risa. Sí, hago chiste de lo que haya pasado y me burlo a mí misma o algo así. Un trago o bebida para terminar un día arduo de trabajo. Cerveza, 100%. Bueno, bienvenida, esto es Circuitos Inusuales y la primera pregunta que solemos hacer es ¿de dónde venís? Vengo de 2 padres anestesistas que me llamaron Dolores, el colmo, de literalmente 2 anestesistas, de una madre que siempre quiso llevar a sus hijas los fines de semana más que a cualquier actividad social, a museos, nos inculcó mucho el arte, la música. Para ella era lo esencial, quería que no fuéramos médicos por lo sacrificado que era, cómo se confundió que el arte es igual de sacrificado. Vengo, supongo que de eso, de una familia muy exigente también a la hora de hacer cada cosa. Para ella no importaba qué carrera eligiese o qué profesión, sino que lo que haga lo haga al 100% y que esté completamente apasionada con eso. ¿Cómo describirías tu infancia, adolescencia, o pueden ser contestadas por separado, en 3 palabras? Mi infancia muy feliz, mi adolescencia fue muy difícil, sí. O sea, muy diferentes entre sí. Hubo un quiebre absoluto en el medio, sí. Bien. ¿Cuándo entraste en contacto con lo creativo o el hacer desde la expresión? ¿Cuándo te diste cuenta que no ibas a ser médica, por ejemplo, y que querías ir hacia el arte? Creo que fue con la adolescencia, cuando estaba muy enojada
con el mundo y sentí que se me había caído un velo muy rápido para mi edad. Sentía mucho enojo por casi todos, cada persona que conocía. Nada, estaba pasando por un proceso interno que no lo podía hablar porque en ese momento no se hablaban de esas cosas. Y mi colegio, por suerte, tenía un taller de arte muy bueno. La profesora de arte se sentía muy identificada conmigo o quizás veía todo esto que me estaba pasando y me ayudó mucho a volcar todo ese enojo en las piezas de arte que hacíamos que eran para un examen. Entonces me pasaba casi todo el rato en el taller de arte y a veces faltaba ciertas clases para ir al taller de arte directamente. ¿Te puedo preguntar más sobre el enojo? Sí, no tiene nada que ver con el arte, pero tiene que ver con algo que lamentablemente se escucha mucho hoy, por suerte, y lamentablemente, por dos lados, porque en esa época no se hablaba de esto y quizás uno se sentía mucho más sola. Y por el otro hoy se da el lugar y el compañerismo de las mujeres, que está buenísimo, pero mi primera relación había sido violenta, o sea, mi primer novio, lo voy a decir de una manera muy brusca, pero me cagó a piñas varias veces y tenía 16 años, entonces fue como la ingenuidad murió, no existía, la inocencia no existió más a partir de ahí. Y en ese momento también la sociedad juzgaba mucho a las mujeres. O sea, éramos nosotras las responsables de eso. Y esto es lo peor que voy a contar, pero ay, no. Yo no era católica, no era para nada religiosa. Mi colegio era religioso. El día que pasa eso, no sabía a quién buscar ayuda. Y veía que todas mis compañeras creían mucho en la religión. Y decidí darle una oportunidad y fui a hablar con el sacerdote y le conté lo que había pasado y me dice, bueno, pero vos qué le dijiste para que él te pegara. Y ahí me fui en un abrupto de no poder creer. Ahí cerré mis puertas a la religión, es más, es lo que más critico de la sociedad hoy en día. Y me fui de esa puerta y me encontré con un montón de mujeres listas para abrazarme. Me encontré con un montón de sus padres listos para criticarme, porque fueron parte de los hombres criticándose entre sí, criticando también a mis padres de cómo me habían criado para que yo eligiese eso, no haberse dado cuenta. Yo como muy difícil estar en la situación en la que estuve. Mis papás tampoco se querían meter en mi primera relación, no entendían bien qué pasaban, yo no les abrí las puertas. Pero por parte de las mujeres y por parte de mis compañeras solo sentí abrazos y solo sentí cuidado. Y de a poco fui rearmando a esta Loli, que fue una que se rearmó a partir del arte quizás. Creo que ahí salió una florcita y empezó creciendo. O sea, en algún momento te diste cuenta que ya no estabas tan enojada ¿no? Con el tiempo ese enojo fue transformándose en otra cosa, ¿no? Fueron años, sí. Y fue mucha gente. Después empezaron a incorporar ciertos hombres, porque también en un momento fue el odio hacia el hombre. Y decir, todos los hombres son lo peor. Y de repente encontrarme con hombres que solamente me ayudaron. Y entender que estaba poniendo todos adentro de una misma bolsa. Pero fueron 10 años de recuperación de toda esa desconfianza, de todo ese odio, de todo eso. Uh-huh. Primero, gracias por compartir y por abrirte, incluso por confiar en el espacio. Después, me parece re importante esto que traes fueron 10 años y haces hincapié ahí, porque es muy común que el ser humano y la cultura occidental tener un chip de que los procesos tienen que ser a un ritmo que es muy distinto al ritmo orgánico real en el que las heridas se sanan. Y los procesos estos que cambian por completo tu percepción del mundo, de los vínculos, que en este caso lamentablemente destruyeron lo que vos entendías como confianza, más en una edad muy temprana cuando estás haciendo tus primeras inversiones en los vínculos amorosos por fuera de tu familia. Son tiempos mucho más largos, son procesos mucho más lentos
más profundos que el que uno a veces se exige a sí mismo, o que de afuera te dicen, ay, bueno, pero seguís en esa, seguís enojada, seguís haciendo un duelo, seguís en terapia hablando de eso tantos años después, y ahí es donde creo que está buenísimo que traigas la mención al tiempo, para que también podamos empezar a tomar parámetros, ¿no? Y dimensión de que los procesos que son tan significativos y tan transformadores, aún desde el dolor, desde el enojo en este caso, dan para larga data, ¿no? ¿Cómo fue como una imagen que se te venga a la cabeza o sea, la puerta de entrada sí, la puerta de entrada a la expresión, al arte, fue como desde ese enojo de poder sacar para afuera, cuando sentiste, bueno, pero esto lo quiero para que me acompañe toda la vida, no el enojo, sino el arte, ¿no? Como vehículo. Fue un viaje, o sea, también el tiempo de los 10 años fue subidas, bajadas, y se sintió un viaje y un cambio total. Y lo del arte fue sentirme muy acompañada con la manera, me sentía muy cómoda con la manera de expresarme. Como nunca fui muy buena con las palabras o con la escritura, y de repente sentía que con la imagen me identificaba mucho más lo que quería decir. Sentía que quizás era muy buena resumiendo cosas en imágenes. Uh-huh. Terminaste colegio y decidiste estudiar, estudiaste una carrera, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron esas siguientes postas? Debate familiar, de arquitectura, porque es lo más cerca al arte, pero dentro de la estructura social y formal. No había manera de que estudie arquitectura, entonces terminé decidiendo por diseño de indumentaria en la UBA. Nunca me voy a poner a coser nada. Y una amiga de mi hermano me sentó y me dijo, vos no sos diseñadora, no vas a diseñar nunca en tu vida, perdón que te lo diga, sos fotógrafa. Hoy te identificás con la fotografía, o sea, te encanta, agarras una cámara y sos la persona más feliz del mundo. Dale para ahí, para adelante. Bien. Y esa charla a mí me cambió. Fue Sofi Praquia. Bien. Qué clave esas personas que nos atajan, nos ven venir, nos bajan y nos dicen, che, no es por acá, es por allá. Date cuenta. Sí, que te agarran y es como, no, por acá. Ajá, claro. ¿Y cómo fue? ¿Y qué hiciste? Y ahí me fui a licenciatura en gestión de estéticas para modas, muy buena carrera, en UADE, porque es una carrera muy amplia que te permite tocar varias cosas. La verdad es que la recomiendo mucho. Yo ya no estaba para estudiar, como que estaba para meterme adentro de piletas. Claro. Y encontrarme con, no importa con qué, pero quería encontrarme con cosas. Si era ladrillos, si era agua podrida, como que estaba feliz metiéndome en piletas. Y ahí me empecé a meter en distintos laburos, y la cantidad de laburos que eché a perder son incontables. O sea, cosas que me fueron mal porque no me sentía identificada, y así fui identificando en qué sí. Ok, me interesa ahí un doble clic. Contá sí. más. No, habré hecho, bueno, ahí me hice una pasantía, una amiga estaba viviendo en Nueva York y estaba haciendo una pasantía, me dice, acá hay otra, si querés venir, venite y probá. Fui a una agencia de relaciones públicas allá y estuve 2 años, me terminé quedando 2 años, trabajé muchas horas y me sacrifiqué mucho. Hay algo también de que en mi familia el sacrificio es muy importante, y laburar, y bueno, lo tengo en el apellido también. Pero, y lo hice y me pude quedar casi 2 años, y todos los fines de semana yo seguía agarrando la cámara y en las horas que no estaba haciendo nada, cámara. No importa, me iba a visitar. Y hice varios laburitos, no sé, chiquitos de millones de cosas. O sea, te puedo decir, de repente diseño gráfico, community manager, trabajé en una tienda de ropa, esta agencia de prensa, trabajé para marcas de zapatillas, mucho relacionado siempre con esto. Estoy segura que hay algo seguramente que no y no me esté saliendo, pero fueron muchos nos y muchos lugares en donde... también laburé
como pasante de una marca de ropa acá, de diseño. Ahí fue cuando creí que hacía diseño, que iba a querer ser diseñadora. Sí, qué importante es como... no sé qué quiero, pero sé lo que no quiero, como dijo Calamaro, ¿no? O sea, a saber lo que no. Todas las puertas que cerrás también te ayudan mucho en la búsqueda de saber cuál es... El camino. Claro, cuáles pueden ser las que sí. Bueno, ya hay 3 caminos que ya descarté, buenísimo. Me quedan otros 990.000, pero buenísimo. Exactamente. ¿No? Haceme un recorrido por... Volviste de Nueva York. O sea, ¿sabías que la foto sí era una columna vertebral de lo que sí? Sí. ¿No? Sí, la foto sí. ¿Y cómo eso se fue entramando con otros sombreros, o sea, otros roles? ¿Cómo lo fuiste incorporando otras herramientas? Bueno, me empecé a meter mucho en foto, hice cursos en foto, mucho YouTube y demás, pero hubo una época en donde la foto, ponele que fueron 4 años que le di duro y parejo a la foto, después de ahí me empezó a pasar que la foto no me era suficiente, porque quizás alguien me llamaba y me decía, ¿me sacás foto de esto? Ahí sí. Hice fotografía de todo lo que te puedas imaginar. O sea, de verdad me puedes decir un rubro y pasé por todos. Hasta medicina, te digo. Pasé por todos los rubros fotográficos habidos y por haber. Sí sabía que había uno en particular que me interesaba más, que era el creativo, que era sacarle fotos a mis amigas y empezar a retocarlas como yo quisiera. Eso también al ser mis amigas, en temas de derechos eran mucho más fáciles porque ellas me dejaban hacer todo lo que yo quisiera y eso no les iba a cambiar su percepción de ellas mismas. Si las pintaba de azul, claro, no se lo iban a tomar personal. Entonces me servía mucho invitarlas a casa y jugar con eso, que les agradezco hoy por haberme dado ese espacio, su tiempo y también como dejarme jugar con ellas. Y ahí fue cuando fui entendiendo que me interesaba también lo que había detrás de una foto, que quizás a veces uno se olvida de la historia que podés llegar a contar con una foto, con la iluminación, quién está en la foto. Porque siempre también había algo muy rebelde de mi parte de que los modelos eran hegemónicos. También después se empieza a hablar era porque siempre el hegemónico. O sea, hay gente que es muy interesante y no entra en el rol de modelo. Uh-huh. Hoy, en nuestro estereotipo. Entonces me empezó a llamar la atención también esa gente. En Nueva York trabajé en Fashion Week de allá y ahí fue cuando vi el circo. Ahí fue cuando dije, claro, no, es un circo. Para mí, obviamente que para mí es gracioso, yo me lo tomo como algo gracioso. El front row es lo más importante del desfile, no importa el desfile a ese nivel. Es un show de 5 minutos y es quien va. Y ahí absorbí mucho que con esta naturaleza de rebeldía que venía también de estos 10 años que te cuento, me daba gasolina al motor. Uh-huh. Como quejarme un poco de eso. Claro. ¿Cómo terminás siendo? ¿Fuiste a hacer foto o fuiste a hacer otra cosa? No, fui a hacer fotografía. Wow, o sea, es como... Podría ser un sueño de un montón de personas. Sí, total. Estar en un Fashion Week de Nueva York y poder laburar ahí. ¿Cómo se dio eso? Bueno, ¿sabes cómo conocí a esta persona? Le saqué una foto. Bueno, fue por recomendación de una amiga que me dijo, sentate a hablar con este chico que está haciendo una pasantía acá en Argentina, es de Nueva York. Me siento a hablar con el chico y le muestro una foto que había sacado en una calle de 2 personas que estaban muy bien vestidas. Me dice, él es amigo mío. Y le digo, ¿cómo que es amigo tuyo? O sea, hay millones y millones y millones de personas en Nueva York, ¿cómo que es amigo tuyo? Y dice, sí, no puedo creerlo, pegamos buena onda. Y nada, él después fue creciendo en su carrera y creo que el hecho de sacarle fotos a gente en la calle que ellos quieren su foto después. Y después miran lo que vos haces y quizás les interesa. Y esa es una manera de presentarte también. Y así es como llegué a que me recomendaran para el Fashion Week. Wow. Increíble. Volvés de Nueva York, llegás acá y ¿en qué momento decís, o decime si querés compartirnos cuál podría ser como la siguiente rama de la que te agarraste para decir, hubo acá un saltito, después de haber pasado por los mil rubros fotográficos,
te empiecen a pagar por hacer este tipo de fotografía más creativa, ¿no? Donde hay una apuesta, el arte del post-foto. ¿Cuándo empezó a suceder eso? Eso fue post pandemia. Ok. Porque vuelvo acá en el 2018, a finales del 2018. Nueva York suena hermoso. Creo que lo estoy vendiendo como el resto de 1,5 millones de personas que dicen que sí, es buenísima la experiencia. También volvía muy rota desde otros lugares, como es una ciudad muy, absorbe demasiado, es competencia todo el tiempo, o sea, indudablemente te volvés bueno porque estás compitiendo con gente que es los mejores de los mejores, y eso lo absorbés eventualmente. Uh-huh. Pero pasa que es una ciudad que absorbe mucho, estás lejos de tu familia, la gente es muy fría también, cada uno se preocupa por sus propias cosas. Y yo ahí me había dado cuenta, la venía pasando muy mal. Tuve otra amiga que vino a mi casa en Nueva York y me dijo, nunca te vi tan mal. O sea, fíjate si es por acá tu sueño, porque no parecería, no se nota. Ahí me junté con otra de mis mejores amigas, con ella, mi primer viaje de hongos, tuve una revelación que fue volver a tu casa porque vas a curar muchas heridas allá, con tu gente y demás, también las que venía acarreando de esto que me había pasado. Y me volví acá, primero puse prioridad, creo que curarme a mí misma y mis heridas y todas estas cosas. Y en cuarentena yo estaba viajando mucho, iba y volvía. Todavía seguía muy conectada a Estados Unidos. ¿Por trabajo viajabas? Por trabajo, sí, mucho por trabajo. Como que todavía seguían las conexiones de allá, pero yo todavía, para mí, mi casa era acá. O sea que ya podríamos decir, digo, para alguien que escucha, ya podríamos decir que eras lo suficientemente deseada en tu trabajo como fotógrafa para que justifique traerte desde Argentina hasta Nueva York para hacer unas fotos y volver. Sí. Wow. Sí, y también había algo de que obviamente los presupuestos son distintos, son muy distintos. Yo también invertía. A veces si no era suficiente como para pagarme y encima quedarme, usaba esa plata para el vuelo y quizás un poco la estadía y me volvía. Bien. Así es, clave. Sí. Clave esto que lo digas, está buenísimo, para quitarle como también ese idilio de estaba pegada, arrancó pegada, ¿viste? No. Pero sí me parece como singular, que fue a raíz de haber vivido 2 años en Nueva York y lo que son conexiones de todo ese tiempo y que vos no paraste de laburar allá. Pero esto que uno podría decir, no sé, el sueño es llegar a laburar para clientes afuera, como que vos lo tuviste bastante tempranamente. Sí, por suerte sí, pero también fue muchas de esa inversión que, como vos decís, es, no, siempre estuviste pegada. No, cuando yo tranquilamente podría no haber tomado esos trabajos, pero seguía eligiendo apostar también a esa internacionalidad y a mantener como el contacto y demás. Nuevamente, que no siento que debería ser la manera, pero en mi caso fue a través del sacrificio. Y en cuarentena, a mí particularmente me hizo muy bien a la cabeza, a diferencia del resto del mundo, porque iba y venía, y yo creía que la rutina me iba a matar a mí. Y fue lo que mejor me hizo a la cabeza. Nunca la había experimentado. Entonces se me obligó a sentarme y quedarme en un lugar. Y me empecé a poner horarios y tuve mis noches, como todos, cuarentena, todos sabemos. Pero era muy exigente a la hora de, me levantaba, me hacía el desayuno, me ponía a estudiar algo, 1/2 hora, 2 horas, etc. Y a la tarde ejercitaba eso que había aprendido. Y después hacía ejercicio, me iba a dormir y así. Y ahí estuve mucho con el mundo de 3D, con el mundo aprendiendo lo que es 3D, aprendiendo mucho de edición, metiéndome mucho más en video. Como que nunca tuve ese estudio formal, pero en cuarentena lo aproveché al máximo. Y ahí una marca de unos amigos me dicen, che, ¿estás para hacer una colaboración de ropa? O sea, que diseñes una remera. Una cápsula. Sí, una cápsula. Y le digo, sí, a pleno.
yo estaba obsesionada con los aliens en ese momento y armo como una remera medio relacionada con eso. Y le digo, mira, yo no te voy a cobrar nada, otra vez el sacrificio, no te voy a cobrar nada, pero vas a poner toda la plata en que quede una buena campaña. Y ahí armamos como extraterrestres en la ciudad, fotos muy poperas a lo Martín Parr, de aliens haciendo turismo en Buenos Aires, haciéndose el hisopado, como también en referencia a la pandemia. Y ahí yo creo que muchas marcas o gente lo vio y se empezó a mover esto de quizás no solamente contratar un fotógrafo, sino también un director creativo freelance para ciertas campañas. Al menos en mi caso en particular, me empezó a pasar así. O sea, por lo que escucho, podríamos decir que sos re autodidacta. Siempre fuiste muy inquieta, muy curiosa intelectualmente de meterte en YouTube, capacitarte, chusmear, incorporar conocimiento o técnica desde tus propios medios. Sí. Y la experiencia que ibas adquiriendo y las fotos que ibas sacando y que te iban gustando, ¿cómo fue el proceso de armado de portfolio? ¿Cómo fue el proceso de ir contando eso, no sé, si en redes sociales, en Behance o donde sea? ¿Qué nos podés compartir de eso? Bueno, en portfolio tuve mucha experiencia porque en esto de Nueva York, en la agencia de prensa nos llevan muchos portfolios de muchos creativos, entonces recibíamos tantos que yo me ponía el laburo de mirarlos casi todos, porque muchos eran muy buenos. Otros no tanto, obviamente, pero ahí empezás a agarrar las técnicas de los que son muy buenos. También había una revistita que a mí me gustaba, que te mandaba un newsletter por semana como Yuki, muy parecido. Y te daba tips de cómo armar tu portfolio, las cosas que tienen que estar importantes. Y como que medio que me metí en esa es una curación. Y también es importante porque te va a marcar un poco para dónde querés ir. Porque, por ejemplo, si vos, lo que yo siempre le decía a la gente que me preguntaba por portfolio, si vos querés ser fotógrafo de Adidas, y muy probablemente, cuando yo digo sacrificio, a veces también es inversión. Es una inversión propia de tu carrera. Sí, el sacrificio de la ganancia. Sacrificás la ganancia en pos de invertirla. Exactamente. Entonces quizás ponía un puchito que me llevaba de tal lado y me armaba unas fotos que me sirvieran para vender el estilo de Adidas y ponerlo, si bien no laburé con Adidas, es como que estoy mostrando para dónde quiero ir y lo que puedo hacer. Loli, ¿cómo describís tu estilo hoy? Muy histriónico. Muy popero, muy histriónico. Hoy yo ya casi no me reconozco con eso. Estoy cambiando, estoy sacándome la piel. Ya pasé por ese estilo. Pero sí, muy popero, muy histriónico, con colores muy vibrantes y un poco también entre absurdo, plástico y la palabra que estoy buscando es cuando querés criticar a alguien, sarcástico, ahí está. ¿Qué sentís que buscan las marcas o las personas cuando te llaman para un proyecto? ¿Qué vienen a buscar? Y creo que mucho de eso que acabo de decir recién, como ese estilo, a veces ellos tampoco igual saben qué buscan, creen que quieren eso, pero cuando presento algo parecido a eso, sabemos cómo son los clientes. No era nada parecido a lo que estaban buscando inicialmente, pero generalmente buscan un cambio de perspectiva a lo común. Uh-huh. ¿Qué es Citizens of Tomorrow? Y es como mi hijo. Citizens es el laboratorio creativo con el que trabajamos con mi socia, Amanda Trossman, Mandy. Ya hace poco sacamos el libro, que creo que fue toda la etapa de Citizens. Hoy no sé si va a virar para otro lado, como que siento que ahí hubo un nacimiento y creo que se abrió y se cerró una etapa, o sea, nació, se hizo física algo que venía así, eso, tangibilizó algo que estaba hace mucho tiempo. Uh-huh. Y hoy no sé si va a virar para otro lado, pero Citizens es este laboratorio creativo en donde depositamos las ideas, el cerebro y todo eso. ¿Cómo se complementan con Mandy? La verdad es que nos complementamos muy bien. Somos como una pareja, parecemos una pareja amorosa, pero en lo laboral funcionamos casi muy parecido. Mandy es no solamente es creativa, sino también es psicóloga. Entonces tiene muchas herramientas de comunicación que son
espectaculares e increíbles. Es lo que más admiro de ella. Y también tiene alma de productora. Si Citizens fuera un auto, ella es el motor. O sea, te lo describo así. Quizás yo soy la dirección del auto y ella es el motor. En Yuki entendemos al talento, al recurso creativo como una multiplicidad de roles, ¿no? O como algo que muy plural, o sea, muy plural y muy múltiple a la hora de aportar valor a un proyecto, a un punto de vista, a una propuesta, muy, muy opuesto a la idea de limitar los roles, mientras que a su vez igual ordena, ¿no? A veces limitar, bueno, vos qué sombrero te vas a poner así, yo me pongo el otro, ¿no? Y nos ponemos el mismo, o sí, nos ponemos el mismo para complementarnos, para potenciarnos desde el mismo rol. ¿Cómo fluís vos o cómo bailás de un rol a otro? ¿Cómo vas llevando eso? Es una gran pregunta y además es una gran pregunta con este ejemplo de... Para mí no es importante etiquetarse si para que el otro pueda llegar a entender más o menos de qué rubro estás hablando, de qué tipo de tarea tenés en el día a día. O si alguien viene y te pregunta qué haces y le decís, no sé qué hago. Puedo hacer muchas cosas, bueno, no sé qué tanto. Tenés que ayudarlo también al otro, pero sí pasa que para lo que es creativo, al menos yo en cuanto es fotografía, inteligencia artificial, dirección de arte, dirección creativa, voy rotando los roles vivo en esa ruleta. Para Mandy, por ejemplo, es productora, pero también es directora creativa y ahora está haciendo dirección también. Entonces quizás para ella es más difícil que la saquen de producción y que ella se vean en lo creativo, pero a veces nos llegan proyectos en donde nosotras tenemos estilos distintos, si bien nos fuimos mezclando entre sí y creciendo. Amalgamando, sí. Sí, eventualmente ella tiene un estilo distinto y le digo, amiga, este es tu proyecto para que vos seas la creativa de esto. Y ahí sí nos etiquetamos, porque ella se queda como la creativa de ese proyecto y se le pone una productora para ese proyecto. Está buenísimo. Sí. Sí, se asignan lugares para que también el otro pueda desplegar, cada una pueda desplegar cómodamente en el lugar asignado. Está bueno eso también. ¿Recordás algún proyecto que haya sido un punto de quiebre en tu forma de trabajar? Puede ser de lo que aprendiste, tu forma de hacer, o puede ser desde de lo que significó la credencial de ese proyecto, ¿se entiende? No, creo que a diferencia de mi vida personal, que sí tuve muchos quiebres, mi vida laboral fue muy suave, como que también hace mucho tiempo que lo vengo haciendo. Entonces quizás fueron pequeñas cositas que te van ayudando, pero ninguna fue como, uy, acá se... No, ninguna... Está bueno eso que decís. Como la contraposición entre eso, como una vida personal, donde sí no haces como menciona estos cierres de etapa, estas metamorfosis también y demás. Y me lleva a pensar en algo que escuché hace poco, que también hay algo medio marketinero en la suposición de que hay grandes hitos que cambian el paradigma, ¿viste? Y que de la noche a la mañana sucede algo muy, muy, muy dramático, ¿viste? Muy drástico. Ese gran llamado, no sé, que te suena el teléfono y te llama Nike Nueva York. Y bueno, como si bien existen esas historias, me encanta traer, me encanta que traigas, mejor dicho, esto que decís que se da más por goteo, ¿no? Como los aportes más pequeños, si querés, y más simples de la cantidad de años hizo que se vaya armando ese camino. Sí, que justo como vos decías, te puedo dar un ejemplo de, gané un concurso de Sony internacional y en su momento sí, lo refestejé, pero muy poca gente sabe eso. O sea, y no es que cambió algo en mi carrera se volvió más, nada. No, tuve laburos también que decís, wow, pero no cambió nada. Fueron como goteos. ¿Existen esos? Sí, pero ¿cambiaron algo? No. Loli, una regla o un aprendizaje, una regla dorada para vos, ¿no? En la forma de hacer tu laburo, en la forma de encarar lo que haces, que se pueda haber dado a partir de una experiencia, un consejo que te hayan dado, lo que sea, como algo que vos tomaste como, che, esto va a ser una regla dorada para mí en mi forma de hacer.
Cuidar mucho a la gente con la que trabajo. La gente con la que trabajo, mi gente, mis personas, mi gente, es definitivamente lo más importante. Son ellos con los que vas a crecer. Creo que en este rubro hay también mucha mala fama de que uno tiene que crecer solo y para nada. Es al lado de un equipo, de una familia y es cuidarlos a ellos también. ¿Cómo manejas tus tiempos y distribución, la distribución de energía que le pones a los proyectos en simultáneo, ¿no? Te digo que hasta hace 3 meses era muy mala, hasta que supongo que tuve también algún quiebre personal que me sirve para frenar y decir, che, pará. Como creo que por primera vez también en 5 de la pandemia, 4 años, frené y me doy cuenta, empecé también a entender el poder del no, de también valorar el tiempo personal, el tiempo que antes no lo tenía, casi era todo por el trabajo. Y ahora entiendo que nadie me corre y cuando trabajo tranquila, trabajo mejor. Le pongo mucho más cabeza y los proyectos tienen mucho más valor. Es re clave reconocer cuando hay como un ritmo acelerado de como una carrera, ¿viste la palabra carrera? De decir tengo que llegar a... y uno se mete en unos sprints a mí me pasa mucho en Yuki que de repente siento que no hay tiempo para perder y que a su vez lo hermoso de los ciclos es cuando uno da una vueltita a la espiral y te permite entender que madurás algo, ¿no? Como le sacás la ficha a algo que puede ser re simple, que te permite bajar un cambio en algo. Y creo que está bueno, porque ahí en ese proceso también uno se conoce a sí mismo. Y esto que decís vos, como que me doy cuenta que cuando laburo más tranquila, hago algo más potente, ¿no? Está buenísimo. Para ir cerrando, una mente creativa que admires y por qué. Me estoy sorprendiendo cada día con gente que no se considera creativa. Médicos, abogados, particularmente abogados, estoy como tocando en este momento en donde de repente los conoces y tienen ideas o tienen planes y tienen cosas que veo la creatividad desde otro lado y no desde nuestra necesidad de crear todo el tiempo por el contenido, por las redes, etcétera. Se lleva la creatividad por otro lado y me parece muy interesante. Estoy como explorando quizás más esas mentes que tienen un montón para... Bueno, las mentes menos miradas, ¿no? Sí. Porque en general una mente creativa que admires y uno se va como al ícono de Sí, la a Virgil creatividad. hablo, sí. Claro, exacto. Mientras que de repente el común y corriente, reconocer creatividad ahí es espectacular. ¿Algún mantra que te repitas frecuentemente? Nos podemos morir en cualquier momento. ¿Cómo te imaginas o dónde te gustaría verte de acá a 5 años? Qué buena pregunta. No, voy a decir una... Ay, no quiero decirlo. No quiero. No, siendo... qué horror. Siendo feliz. Sí. No importa cómo, supongo que la sensación es contenta y feliz y plena. Si le pudieras decir algo a la Loli de esa Loli enojada y ahí en el medio del huracán, ¿qué le dirías? Que no cambie nada de lo que hizo. Siempre a veces me imagino abrazándome a mí misma de esa edad, como dándome contención desde otro espacio y tiempo, pero que no cambie nada de lo que hizo. Que siga toda su intuición porque va por buen camino. Gracias, Loli. No, gracias a vos. Siempre valoro mucho cuando alguien se abre vulnerablemente en pos de transmitir algo verdadero. Me conmueve ese coraje, que conlleva poder integrar y exponer lo que fuimos y las experiencias que nos marcaron en la construcción de quiénes somos o queremos ser. Cómo las vivencias y los procesos de sanar especialmente llevan mucho más tiempo del que mentalmente seteamos en nuestra cabeza eficientista. Loli comparte cómo se reconstruyó a partir de un gran dolor, con la dificultad añadida de que tuvo que hacerlo de muy chica, cuando todavía no había ni llegado a entender bien quién era o quién quería ser. Y cómo el arte
fue canal de expresión para ella, como un gran contenedor donde pudo volcar todo lo que necesitaba sacar para afuera. Creo que canalizar a través del arte es una forma más de estar en diálogo con nosotros mismos, desde un lugar diferente, que permite, a través de símbolos, colores, texturas, decir sin usar palabras. Loli encontró en la cámara un elemento desde donde vincularse con el mundo y mostrarse a sí misma, metabolizar el afuera e imprimirle su visión lúdica, su humor ácido, su rebeldía. Y se mantuvo siempre inquieta, haciendo, exponiéndose, y eso fue lo que sin dudas le trajo oportunidades, darse a conocer. En el camino también se permitió cambiar, recibir a las nuevas Lolis que surgieron a medida que seguía sanando, explorándose y abriendo más y más. Lo que te trajo hasta acá no te llevará hasta allá. Escuché una vez, no sé dónde, pero se me quedó grabado. A medida que nos surgen nuevas preguntas, tenemos que buscar nuevos mecanismos para responderlas. No hay una llave maestra que vaya a abrir todas las puertas que habitan en nosotros. Hay que generar nuevas llaves, a base de inquietud y compromiso con la búsqueda. Porque es constante el trabajo sobre nosotros mismos. Estamos llenos de puertas por abrir. O no es mandatorio abrirlas, solo recomendable. ¿Qué hacer con lo que se nos fue dado? Descubrir qué queremos, confiar en que podemos, habilitarnos a desear una versión distinta y o mejor de nosotros mismos. Entender qué nos da paz y qué nos la quita. Resignificar el éxito para nosotros a medida que vamos entendiendo todo lo que no es y todo lo que podría ser e ir disfrutando en el camino lo más que se pueda. Pero cuando algo pica adentro, cuando algo genera incomodidad, nos podemos hacer los desentendidos un rato, pero en algún momento hay que entrar en contacto con eso y ver qué hay del otro lado de esa puerta. Pero a veces cuesta verlo, cuesta entusiasmarse con esa laboriosa tarea de conocernos en profundidad y expandir en vez de retraer, ¿no? Pero a su vez, qué orgullo genera ver nuestras propias reversiones y actualizar el software de lo que somos, ¿verdad? Gracias por escuchar, gracias por acompañar, nos vemos la próxima. Agradecemos a Huerta Coworking y Hernán Espaleta por el espacio. Josefina Rodríguez Egaña fue la host. La producción ejecutiva por Catril Varela. La producción y el guión estuvieron a cargo de Guido Villanueva e Iván Fernando Verón. Operación y montaje por Iván Fernando Verón. Identidad visual y comunicación estuvo a cargo de Catalina Luza, Yanela Bornissen y Victoria Brochi. Música original a cargo de Hernán Espaleta. Si te gustó este contenido, seguinos en Spotify y espera las nuevas entregas. Puedes ir a nuestras redes y comentarnos qué te pareció. Hasta la próxima.